Ahora sí, ya. Bueno, jóvenes, entonces ya una vez visto un poco de lo que es la plataforma y dar los consejos iniciales para iniciar la clase, entonces vamos a poner aquí clase 1, pongámosle, ya, bueno, o bueno, pongamos que solo matemática, porque matemáticas, ya, es lo que estamos, bajo lo que vamos a avanzar. A ver, por favor, les voy a pedir que no se preocupen por esto que voy a escribir en la pizarra. Todo lo que voy a escribir en esta pizarra yo se lo voy a pasar en documento, un documento PDF que lo voy a subir en la plataforma. ¿Ya? O sea, todos estos apuntes van a estar disponibles en la plataforma. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Es lo importante que nosotros tenemos que saber en este curso. Tenemos que saber identificar el conjunto de los números, ¿ya? Bueno, ustedes se acuerdan cuando eran niños, ¿cómo conocieron los números? ¿Cómo les enseñaron los números a ustedes? ¿O cómo enseñan a ustedes los números a un niño? Les hacen repetir, ¿no? ¿Y qué les hacen repetir? Ah, ustedes nunca le han tratado de enseñar a los niños los números de alguna forma. Han enseñado a contar, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le enseñan? ¿Cómo le enseñan a un niño? A un niño le decís, a ver, repetí. 1, 2, 3, 4. Entonces les enseñan a contar, ¿no? Entonces, desde niño, nosotros aprendemos los números o tenemos un primer acercamiento con los números este, de esa forma, ¿no? De esa forma, por naturalidad nos enseñan así los mayores, por naturalidad nos enseñan a contar, empezando el 1, 2, 3, porque nadie les enseña a un niño a contar desde los negativos, ¿no? O desde cero. Entonces, por naturaleza, nosotros aprendemos los números de la siguiente manera, ¿no? Entonces, por naturaleza aprendemos, qué sé yo, a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a este conjunto de números nosotros le llamamos los números naturales, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí números naturales. Ya vamos a ponerle, estos son los números naturales. ¿A qué viene esto? Porque en algunas preguntas de examen dice la suma de los números naturales. Entonces hay que saber cuáles son los números naturales. Entonces ustedes ya saben cuáles son los números naturales. Los números naturales son aquellos números que nos permiten contar, ¿no? Entonces en este caso vamos a anotarlo así. Entonces, ¿cuáles son los números naturales? Son aquellos números que aprendemos por naturaleza. Y por naturaleza nosotros aprendemos a contar, ¿no? A partir del 1 en adelante. Entonces, estos son los números naturales. ¿Se entiende esto? Entonces, estos son los primeros números que aprendieron los matemáticos, ¿no? O sea, cuando quisieron clasificar los números, ellos dijeron, bueno, entonces 1, 2, 3, comienzan a contar. Por ejemplo, cuando comenzaban a contar las cosas, no sé, en este caso, las ovejas, los pastores, ladrillo, entonces ellos contaban de esa forma. Y bueno, una vez que tuvieron eso, entonces decidieron, decidieron ver qué más podrían hacer con los números. En algún momento, alguien comenzó a sustraer, por ejemplo, en una construcción, tenían muchos ladrillos, y alguien comenzó a sustraer. Si al principio tenían 10 ladrillos, entonces alguien comenzó a sustraer, al día siguiente tenía 9. Entonces, ¿eso qué se llamaba? O sea, ¿qué se llamaba cuando yo perdía algo? ¿No? Se llamaba que tenía cosas menos. ¿Y cómo podía contar eso? ¿Cómo podría contar eso? O sea, eso le llamaron ellos los números negativos, ¿no? Entonces, prácticamente, si yo tengo números naturales, entonces van a haber también números enteros. En este caso, los números enteros son estos mismos naturales con sus respectivos negativos. En este caso,
sería el menos 1, el menos 2, el menos 3 y así sucesivamente. Entonces, a todo este conjunto de números se le llama los números enteros. Entonces, todos estos números son los números enteros, pero aquí también encontraron ellos un número que significa ausencia de valor, ausencia de algo, ¿no? O sea, que no tienen nada. Entonces, a ese número lo vamos a poner aquí, ¿ya? Que sería el 0. Entonces, todo este conjunto de números se llaman los números enteros, ¿ya? Estos son los números enteros. Todos estos son los números enteros. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Dudas, preguntas de esto? No, profe. Ya. Fíjense que dentro de los números enteros también están los números naturales. Ya, entonces, vuelvo a repetir, en algunos ejercicios va a decir la suma de los números enteros. Entonces ustedes tienen que saber cuáles son los enteros. Les puede decir la suma de los números naturales. Ah, ustedes ya saben cuáles son los números naturales, ¿no? Pues bueno, como ya tenemos los números, ya sabemos cuáles son los números naturales y los números enteros, entonces vamos a ver que hay otro tipo de números, ¿ya? Que en algunos libros están como los números fraccionarios, pero son más conocidos como los números racionales, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí con otro color. Ya aquí vamos a ponerlo. Los números racionales. ¿Ya? ¿Cuáles son aquellos números racionales? ¿De dónde viene eso de racionales? ¿De dónde viene? A ver, un número racional viene, a ver, ¿qué dice? Sí, estamos aceptando lo que están en espera. ¿Ya? ¿Cuáles son aquellos números racionales? Los números racionales son aquellos números que están escritos como una razón. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá número racional. ¿Ya? Son aquellos que están escritos como una razón. ¿Ya? Como una razón. De un número A sobre un número B, coma, donde A y B pertenecen a los números enteros. Ahora, entonces, un número racional es aquellos números que se puede escribir como un cociente de dos números, como una división de dos números, ¿ya? Eso no se vayan a olvidar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los números racionales? Por ejemplo, un número racional es este de acá. Un medio, coma, menos 5 cuartos, ¿ya? Es la división de dos números enteros, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice que es el número racional, ¿no? Es como un cociente. Entonces podríamos colocar acá, no sé, menos 47, 19, ¿no? 2 séptimos, menos 33 y 38. ¿Estos también son números racionales o no son racionales? Esos últimos dos. ¿Alguien me puede decir si son o no son racionales? ¿No son? ¿Sí o no? Son enteros. No son racionales. A ver, déjenme decirle que este es un número racional. ¿Por qué es un número racional? Fíjense aquí. Dice que el número racional es el cociente de dos números.
¿Qué hay abajo del 33? Y abajo del 38. Un 1, ¿no? Entonces es un número racional, porque aquí ¿no? Me dice que un número racional es el cociente de dos números. Entonces también un número racional podría ser el menos 33. Si colocamos acá menos el 33, este 33 tiene como denominador, vamos a ponerlo aquí así, ya con otro color, tiene como denominador un 1, ¿ya? 33 entre 1 es 33, ¿no? Pues normalmente no notamos esto. Pero aquí, ¿qué tenemos? Un cociente, ¿no? Tenemos el 33 arriba y el 1 abajo, aunque lo sobreentendamos. Entonces, esto cumple la condición de un número racional, ¿ya? Se puede escribir como un cociente. Entonces, se dice que también todos los números enteros también son racionales. Entonces, ¿qué significa? Que todos estos, y tomas activista, que todos estos pertenecen al conjunto de los números racionales. No sé si queda duda de esto. ¿Duda hasta aquí? Ya. Pues bueno, fíjense que ya vamos conociendo el conjunto de los números, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de número es lo que no han visto aquí? Hasta donde están viendo algún número que no hayamos contemplado. Los números decimales. Los números decimales. Pero un número racional también puede ser decimal. Por ejemplo, acá, un medio, un ejemplo. Un medio es 0,5, ¿no? Los radicales. Un tercio, oh, correcto, ¿no? Los radicales se podría decir, ¿no? Entonces, sí, los radicales, ¿no? Aquellos números radicales. Entonces, aquí por favor, jóvenes, si nosotros conocemos los números racionales, ¿qué sería su opuesto a los números racionales? Irracionales. Irracionales, ¿no? Entonces, hay los números irracionales. Entonces vamos a poner acá los números irracionales. Aquí vamos a poner irracionales. ¿Y cuáles son aquellos números irracionales? Son aquellos números que yo no puedo escribir como una división. Entonces, uno de esos números es este de acá, raíz cuadrada de 2. No se puede escribir como una división. La raíz cuadrada de 2 es 1.41, 42 y demás decimales. Entonces, un número irracional también es estos números que ustedes lo conocen. Uno que se usa bastante, hasta tiene una película, el número pi, ¿ya? El número e, y las combinaciones, se podría decir, ¿no? Entonces podrían tener varios números irracionales, ¿no? Entonces podríamos tener aquí, no sé, pi cuadrado, no sé, e a la menos 1, otros números más, ustedes pueden inventarse que no se pueden escribir como un cociente, ¿no? Como un cociente de 2 enteros. Entonces, esos son los números irracionales. ¿Dudas hasta ahí? Disculpe, yo quería hacer una pregunta. A ver, En caso de que, qué sé yo, en el examen o en otro lado nos pregunten si el número 3 es un número racional, ¿lo podemos marcar como correcto no, no es o, racional. o El solo número como 3, sí, 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 natural? sí, sí. El número 3 es racional. Exacto. Si en caso habría una pregunta donde te dice, qué sé yo, que eh, el número 3, por ejemplo acá, es racional. Vamos a poner aquí verdadero.
Así, bueno, solo así nomás. ¿No? Entonces, opción A, número verdadero, opción B, falso. Entonces, según lo que hemos explicado, este número 3 es racional o no es racional. ¿El 3 es racional o no es racional? Sí. Sí, ¿no? Racional. Incluso, exacto, entonces es verdadero. Entonces, fíjense, visualmente también lo pueden estudiar. Fíjense que visualmente, ustedes qué es lo que van a decir. Los números naturales son los que están dentro de la caja negra, ya, o el cuadro negro. 1, 2, 3, 4, 5, así, indefinidamente. Entonces son aquellos números que me sirven para contar. Entonces, los números enteros son también los números que están dentro del cuadro negro, o sea, los positivos con sus respectivos negativos. Entonces, esos son los números enteros. Y los números racionales son aquellos números que se puede escribir como una fracción y también son los enteros. Y al ser los enteros, también son los naturales. Entonces, todo lo que está dentro del cuadro verde son números racionales. Es como, por ejemplo, pongámoslo así. Todos somos de Santa Cruz. Imaginemos que, o sea, todos vivimos en Santa Cruz, pongámosle, porque tal vez no todos seamos de Santa Cruz. Todos vivimos en Santa Cruz, ¿no? Para un español, todos somos de Santa Cruz. Para otro español, aparte de ser de Santa Cruz, puedo decir, todos ustedes viven en Bolivia. Correcto, vivimos en Santa Cruz, pero vivimos también en Bolivia, ¿no? O sea, es un departamento dentro de Bolivia, ¿no? Y tal vez para otro español dicen, estos tipos son sudamericanos, ¿no? Entonces todos somos sudamericanos o vivimos en Sudamérica, ¿no? Entonces, algo así. No sé si se llega a entender esto, o sea, ¿cómo tienen que verlo si es que quieren estudiar? ¿Se va entendiendo esto? De la clasificación de los números. Sí, Ya. Entonces, Sí. los números irracionales, recuerden que son aquellos números que no se pueden escribir como un cociente de dos números. No se pueden escribir como un cociente de dos números. Perfecto. Y bueno, a todo este conjunto de números, a todo esto se le llama los números reales. Todos estos son los números reales. Todo esto, entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces, todo esto que están adentro son el conjunto de los números reales. Entonces, todo esto es lo que vamos a estudiar nosotros. Todos estos números es lo que vamos a usar. Números reales, solo números reales. ¿Ya? La contraparte de los números reales, ¿cuáles serían? Irreal. Reales. Imaginario. Exacto. Si son irreales, entonces no existen, ¿no? Entonces, para nosotros van a ser los números imaginarios, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá, entonces serían los números imaginarios, vamos a ponerlo así. Números imaginarios. Entonces, aquellos números imaginarios son, por ejemplo, son aquellos que están representados por este valor, ¿no? Por esta unidad imaginaria. Y esta unidad imaginaria es la raíz cuadrada de un menos 1. ¿Ya? Recuerden que ustedes estudiaban de que la raíz cuadrada de un número negativo no existe, ¿no? No existe. Entonces es imaginario, no existe. ¿Ya? Esto no lo vamos a estudiar nosotros, pero es bueno conocerlo. Entonces, números imaginarios podrían ser 3i, menos 2i,
no sé, 4/3 de I, menos 5/4 de I, puede ser pi por I, E por I. Entonces, esos son los números, bueno, son unos ejemplos de los números imaginarios. ¿Ya? Bueno, entonces los números imaginarios son otro conjunto. Bueno, ahora, ¿cómo se llama el conjunto de números que alberga todo esto de acá? ¿Cómo se llama ese conjunto que alberga a los dos? Que alberga a los números reales y a los números imaginarios. ¿Cómo creen que se llama ese conjunto de números? ¿Qué tipo de conjunto de números se llama? Números complejos. Es correcto. Es correcto. Entonces, el conjunto de los números complejos. Entonces, todos estos de acá son los números complejos. Entonces, los números complejos son aquellos números que pueden estar escritos como la suma de un número real y un número imaginario. Este tipo de números tal vez lo vean ustedes en alguna materia cuando ya ingresen a la universidad. Puede ser, sí, puede ser que lo vean así, más que todo en circuitos donde se ve bastante los números complejos cuando quieren usar, no sé, fasores o algo así. ¿Se va entendiendo, jóvenes, hasta aquí? Esta es una introducción a los números. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Necesito que tengan bien claro esto, por favor, bien claro. Pero por si las moscas, ¿hay alguna duda hasta aquí? Para seguir, vamos a hacer algunos ejemplitos de esto. No. Ya, posi, nada, imposible. Ya, vamos a la siguiente página. Vamos a poner la suma de los números enteros del conjunto solución es, por ejemplo, vamos a colocar acá un conjunto solución. Le vamos a colocar vamos a colocarlo así, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener aquí una solución desde aquí, pongámosle, porque se está abierto. Después cuando hagamos las ecuaciones vamos a tratarlo bien, ¿no? Como se merece a este tipo de soluciones. ¿Ya? Fíjense que vamos a tener este conjunto de soluciones. ¿Ya?
este conjunto solución, ¿ya? Por ejemplo, bueno, no, ni siquiera coloquemos esto, así no va. Ya. ¿Qué es lo que nos pide aquí? La suma de quién? De los enteros. Entonces me pide que yo sume estos enteros. Entonces vamos a colocar suma de los enteros. ¿Cuáles son los números enteros que están dentro de esta solución? O sea, dentro de la sombra. ¿Qué números enteros ven acá? ¿El menos 3 es un entero o no es un entero? Sí, es un entero. Sí, no. Entonces Sí, la sí suma es un entero. menos 3. El menos 2 y el menos 1 también son enteros, ¿no? Sí, Entonces, también. al sumar, si ustedes le ponen más menos 2, más por menos menos, entonces al sumar tengo que colocar el signo negativo nomás porque es el que domina, ¿no? El 0, si quieren no lo anotan, ausencia de valor, y si quieren lo anotan. Ya el 0 no tiene signo, si hay un más o un menos delante del 0, es para asustarlo nomás, igual sigue siendo 0. ¿Ya? Y luego notamos los números enteros positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el 6 no, ¿no? Porque el 6 no llega a la solución, ¿no? Entonces solo hasta el 5. Entonces, la suma de los enteros, ¿cuál sería? Menos 3 se cancela con 3 positivos, menos 2 con 2 positivos, menos 1 con 1 positivo y el 0 no vale nada. ¿Cuánto es la solución aquí? 9. 9. ¿Se entiende 9. esto? Bien, Sí. bienísimo, jóvenes. ¿Se entiende esto, jóvenes? Entonces, recuerden que tienen que saber bien cuáles son los números enteros. Entonces, en algunos problemas de inecuaciones especialmente van a tener este tipo de preguntas. La suma de los enteros. Entonces, ustedes van a resolver la ecuación o la inecuación y van a llegar a esta solución y acá tienen que hacer lo que les pide el problema. Por ejemplo, aquí, vamos a poner otro, el producto a ver, pongamos el producto de los números naturales. Ya, vamos a copiarnos esta misma solución. Vamos a ver, notando. El producto de los números naturales. ¿Cuál sería el producto aquí? P, pongamos si quieren. ¿Qué significa producto? Multiplicación. ¿Y cuáles son los números naturales que están aquí dentro de este conjunto solución? ¿Cuáles son los números naturales que están en este conjunto solución, jóvenes? ¿Se acuerdan cuáles eran los números naturales? Podemos ¿Los volver atrás si positivos? quieren. El 1 al infinito. Es correcto. Del 1 Los hasta positivos. es correcto. Los enteros positivos. Entonces, ¿qué número tenemos aquí? Tenemos el 1, tenemos al 2, tenemos al 3, al 4 y al 5, ¿no? El 6 no está dentro de la solución. Entonces, ¿cuánto va a valer esto? 1 por 2, 2 por 3, 6. 6 por 4, ¿cuánto es 6 por 4? 24. 24. 24 por 5, 120. sí, sí. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que tomen muy en cuenta, ¿ya? Entonces, otro tipo de conceptos que tenemos que saber bastante bien es el concepto de fracción, ¿ya? Una fracción, en este caso vamos a ponerle una fracción propia, ¿ya? Entonces, vamos a anotarlo eso con un color verde. Vamos a poner.
¿Alguien se recuerda qué es una fracción propia? ¿Alguien se acuerda qué es una fracción propia? ¿Nadie? Ya, no importa. Para eso estamos, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí algo. Vamos a ponerle, se dice que un número es una fracción propia si el número b es mayor a A, ¿ya? En este caso, b es mayor a A, ¿en dónde? Pero en un cociente, en una fracción. Vamos a poner una fracción. Esta va a ser la fracción que vamos a anotar. A sobre b. Entonces, para que esto sea una fracción propia, ¿no? Entonces, b tiene que ser mayor a A, ¿no? Si b es mayor a A, entonces, pues la colita parece una O. Entonces, esto de acá vamos a abreviarlo con FP, fracción propia. Fracción propia. ¿Se entiende esto de fracción propia, jóvenes? Entonces, una fracción propia, ¿no? Se refiere a una fracción, sabemos que es propia cuando este denominador es mayor al numerador, ¿ya? Entonces, ahora, lo opuesto a la fracción propia, ¿cuál sería? Impropia. Es correcto, ¿ya? Entonces, tenemos aquí la fracción impropia. ¿Se entiende mi letra, no, jóvenes? Porque esto recuerden que lo van a tener ustedes como documento. Y aquí colocamos, Sí, se entiende. ya, gracias. Vamos a ver lo mismo. Se dice que un número es una fracción impropia si este número b es menor a. Entonces es una fracción a sobre b, b menor a. Si esto se da, entonces esta es una fracción impropia. ¿Ya? Una fracción impropia. ¿Se entendió esto, jóvenes? De qué es una fracción propia e impropia, pero no se preocupen, ahorita vamos a poner varios ejemplos. Pero solo quiero que me digan si se entendió esto, el concepto de qué es una fracción propia y cuál es una fracción impropia. Ups, se nos fue la pizarra. Ah, sí. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Sí. Sí, se entiende. Pues sí, jóvenes. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a colocar identifique
Identifique los números que representan a una fracción propia o una fracción impropia. Ya. Ahora pongamos esos números que queremos identificar. No sé, pongamos aquí octavo, 4 novenos, 27 sobre 23, 57 sobre 19, 2 tercios, 4 tercios, 31 sobre 30, 83 sobre 3, 16 sobre 17, 8 sobre 21, 82 sobre 29, 100 sobre 103. Creo que falta un poquito más, ¿no? No sé, a ver, 67 sobre 35, 35 sobre 67. Ya. A ver, vamos a ponerle al ladito nomás, ¿no? Vamos a ponerle al ladito, si esto también lo voy a... Vamos a poner así esto, ¿ya? Fracción propia, vamos a llamarlo FP, ¿ya? Abreviado para no. FP, fracción propia, y fracción impropia, FI. Ya. Esta de acá es una fracción propia o impropia. Propia. Propia. Copiando. Propiando. Bien. Este de acá, 4 novenos. Fracción Propia. propia. Fracción propia, ¿no? Entonces solo tiene que fijarse en el denominador. Si el denominador es mayor al numerador, es propia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo estamos repasando esto? Ya es importante saber este concepto de si es fracción propia o impropia, porque cuando hagamos problema de polinomio, se va a usar este mismo concepto, nada más que se va a aplicar a un polinomio. ¿Ya? O sea, se va a usar lo mismo. Ya, este de acá, Impropia. Impropia. impropia, ¿no? El de abajo, Impropia. bien. Este de acá, 2 tercios. Propia. Este, Impropia. ¿ve? Estamos viendo cracks. Este de acá, ¿qué es? Impropia. Y esta, Impropia. propia, ¿no? Esta, Propia. copiando, ¿no? Este de acá, Propia. este de acá, Impropia. Propia. este, Propia.
Propia. Impropia. Impropia. Propia. ¿Ven qué simple, jóvenes? ¿Ven qué simple identificar Yo tengo esto? una duda. A ver, En caso de que el numerador y el denominador tengan el mismo número, el mismo monto, ¿qué llegaría a ser en ese caso? llegaría a ser 1. ¿Uno? Ok. Claro, pues. Llegaría a ser 1, ¿no? Porque vos me estás diciendo qué pasa si el numerador y el denominador son iguales. Un número dividido entre sí mismo, ¿cuánto es? Bueno, Uno. 1, ¿no? ¿Y uno qué es? Entero. Un número entero. El 1 es un número, si es una fracción, si fuera una fracción, llegaría a ser un entero, pero no llegaría a ser una fracción propia ni impropia, es solo un entero. ¿Ya? Sería un número racional también, pero no se podría clasificar como una fracción propia o impropia. ¿Ya? Ya. Entonces, seguimos, joven. Entonces, sí, empezando, se han dormido, ¿no? Suele pasar, a mí también me ha salido pasar, ¿ya? Entonces vamos a colocar una nota que es muy importante, que también se puede aplicar en los polinomios. Entonces, una fracción impropia, vamos a poner, una fracción impropia se puede escribir como la suma de un número entero. Y una fracción propia, coma. Es decir, lo siguiente, jóvenes. A ver, una fracción impropia es igual a un entero más una fracción propia. Entonces vamos a anotar esto con una flechita aquí, porque no se nos vaya olvidando, la clave que no se nos olvide. Esto es una fracción impropia. Pero acá es un número entero. Esta es una fracción que propia. Ya. Entonces, aquí, jóvenes, es importante saber que esto que estamos haciendo es, indirectamente es el algoritmo de la división. ¿Ya? Directamente esto es el algoritmo de la división. ¿Ya? Entonces, este algoritmo de la división es importante, ¿ya? Porque nos va a ayudar a entender cosas simples que tal vez las hayamos visto o las conocemos, pero no las entendemos a veces, ¿no? Porque a veces
no tuvimos una, una buena presentación con este tipo de problemas. Por ejemplo, vamos a colocar, vamos a demostrar que esto es correcto, ¿ya? Sé que tal vez es charla, ¿no? Entonces veamos este número acá. 7 medios. Esto es una fracción impropia, ¿no? Sí. Ya. Sí. Entonces, esto me pide escribirlo como un entero, ¿no? Entonces, 7 entre 2, ¿cuánto es? 7 dividido entre 2, ¿cuánto es? 3.5. 3.5. 3.5, ¿no? Entonces, yo voy a anotar la parte entera. ¿Cuál es la 3. parte entera de 3.5? 3. 3. 3. ¿Y el 0,5 cómo se escribe? Como una fracción. Un medio, ¿no? Un medio. Está bien, ¿no? Ya, perfecto. Así. Y esta expresión la puedo anotar como una fracción tal vez compleja, así le llaman. ¿Cuál es la parte entera? 3. 3. Y la parte fraccionaria, un medio. 3, ¿no? Entonces fíjense que es fácil, ¿no? Ahora, si esto quedó con un poco de duda, relájense, todo va a estar bien. El 7 medio, yo lo puedo escribir. ¿Entre qué números está dividido este número? Este 7 entre 2, ¿no? Entonces significa que es divisible entre un número par. Entonces, ¿qué número cercano al 7 que sea menor que el número 7 es un número par? 6. 6. 6. ¿Cuánto me falta para el 7? 1. 6 más 1, ¿cuánto es? 7, ¿no? 7. Entonces, hemos escrito esta fracción de esta forma equivalente. ¿Ya? No alteré nada. No alteré nada. Y luego recordamos la propiedad distributiva. ¿Ya? La propiedad distributiva me dice que yo puedo distribuir este 2 para ambos denominadores, para ambos numeradores. Entonces, 6 se divide entre 2, como también 1 se divide entre 2. Y ustedes saben que 6 dividido entre 2, ¿cuánto es? 3. 3. 3 más un medio, ¿no? Este es un entero y esta fracción ya es una fracción propia, ¿no? Entonces fíjense que hemos llegado a lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿no? Ahora, fíjense lo siguiente. Quiero ir a lo siguiente. 3 enteros un medio. ¿Se acuerdan cómo calculaban esto en el colegio? ¿Qué les decían? Cuando tenían esta fracción, este 2 lo dejaban en el denominador y decían 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Más 1, 7. ¿no? Así de simple. Pero otra forma de entenderlo es lo siguiente. Entonces, otra forma de decir, yo anoto la parte entera y le sumo la fracción. Y esto es fácil. Anoto el denominador, 2 por 3, 6, más 1, 7, ¿no? Entonces, llegamos a lo mismo. ¿Ya? ¿Se va entendiendo esto de fracción propia e impropia? Sí. A ver, ¿cómo sacan esto de una división? Lo sacan de la siguiente manera, joven. ¿Ya? Vamos a poner aquí con otro color, por ejemplo, 7 medios, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo lo calculamos? 7 dividido entre 2, ¿no? ¿Cuánto es 7 dividido entre 2? 3,5. Colocamos 3, claro, 3,5, ¿no? 3 por 2, 6. Ese 6 pasa con signo negativo. 7 menos 6, ¿cuánto es? 1. 1. Este 1 ya no puede dividir al 2, ¿no? Entonces, bueno, cuando damos este tipo de fracciones, ahí termina la división. Entonces, ¿qué es lo que se anota? Se anota lo siguiente.
se anota el cociente, que sería 3, y se le suma esta división, 1 dividido entre 2. ¿No? Y a esto se le conoce como el algoritmo de la división. ¿Ya? Y esto de acá es esto de acá. Fíjense, es otra forma. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Estamos yendo suave, jóvenes. ¿Les gusta así? Vayamos Sí. así despacio, no quiero que vayamos un poco fuerte. ¿Ya? Parece que todo está simple sangre, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver si pega este ejercicio. Ah, no, no, ok. Había un ejercicio hace rato. Oh, no, no estaba. Admitir a su demás compañero. Antes de hacer, bueno, esto vamos a hacerlo. ¿Ya? Este problema va a ser este problema simple. Simplificar esta expresión. 1 menos, colocamos una raya aquí, tengo que colocar otra rayota, aquí, 1 menos, y 1 menos, a ver, ya. Este problema es simple, vamos a resolver ya. Por ejemplo, para resolver este problema, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo resuelven este problema? De abajo hacia arriba. Exacto, empezamos desde aquí abajo, ¿no? Desde esta parte, ¿ya? Toda esta fracción que es demasiado simple, o sea, resolver esta fracción la vamos a hacer en este lado, ¿ya? En este lado derecho. Entonces, 1 menos 1 medio, ¿cuánto es? 1 medio, ¿no? O sea, directo sabemos que esa es la respuesta, pero no, relajémonos, no pasa nada. Vamos a resolver aquí, así por paso. 1 menos 1 medio. ¿Cuál es el común denominador entre ambos? Es 2, ¿no? ¿Está bien? Es 2. ¿No? Acá se supone que hay un 1, obviamente. 2 dividido entre 1, 1. Por 2, 2, ¿no? 2 dividido entre 2, 1. Por 1, 1, pero está con el signo negativo, ¿no? ¿Cuánto da esto? 2 menos 1 da 1. Entonces, esto es un menos. Otra de las formas de entenderlo es que 2 se multiplica por 1 y 1 se multiplica por 1, ¿no? Entonces, aquí podemos poner una regla, ¿no? Una regla. Si yo tengo un número A dividido entre un número B, sumado o restado, vamos a ponerle así, vamos a ponerle acá, C sobre D. Entonces, esta es una regla que a veces la usan bastante y para las personas que a veces no tienen mucha práctica sacar el común denominador de dos números. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplican estos dos, B por D, y se multiplican cruzados, A por D, vamos a ponerlo así, sumado o restado, depende de qué signo esté, B por C.
¿Se entiende eso, jóvenes? Por ejemplo, pongamos un número, una fracción así, a ver. No sé, coloquemos 2/3, si quieren pongámosles acá, menos, no sé, 4/5. Entonces, una regla mnemotécnica, no, bueno, para cuando no sabemos sacar como un denominador. Entonces, 3 por 5, esto es 15, ¿no? Eso me dice que multipliquemos esto y luego multipliquemos por cruzado. 5 por 2, 10, ¿no? Vamos a ponerlo así, 2 por 5. Anotamos este signo, 3 por 4. Entonces, arriba me da 10 menos 3 por 4, 12. Todo esto dividido entre 15. 10 menos 12, ¿cuánto es? Menos, Menos 2. vamos a ponerlo así como nos sale, ¿ya? Menos 2 arriba y abajo el 15. Entonces, este negativo no nos conviene tenerlo adelante. Aquí adelante supuestamente hay un más. Más por menos, menos, ¿no? Entonces no hay problema si lo colocamos delante, ese negativo. Entonces, aquí también entra un concepto que es fundamental. ¿Ya? Aquí también entra un concepto fundamental, ¿no? Entonces, que ese signo solo afecta al numerador o al denominador, ¿no? Esto nos puede servir en algún momento de un ejercicio, nos puede servir. Por ejemplo, si yo tengo un número A sobre un número B y acá tengo un negativo, este negativo puede afectar al numerador, ¿no? Puede afectar si quieren al numerador, o si quieren también solo puede afectar al denominador. ¿Ya? Solo a uno de los dos afecta. O afecta a todo el cociente, ¿no? Como está ahí. Entonces, pequeñeces así lo vamos a anotar cada vez que tengamos que anotarlo. ¿Ya? Cada vez que tengamos que anotarlo, pequeñeces, así lo voy a llamar cosas simples. A veces se nos pasa, la verdad, se nos pasa a veces. A mí me ha pasado muchas veces, se me ha pasado esas cositas. Estaba en su posición de ustedes y bueno, yo las aprendí a las malas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace en estos casos. En un momento en la parte álgebra lo vamos a usar de otra forma. ¿Ya? Bueno, de esta misma forma, pero ya con más cosas. Entonces, esto ya lo hemos resuelto acá, ¿no? Entonces, no, lo único que tenemos que hacer es colocar ese valor. Entonces, colocamos E va a ser igual a 1 menos, ya vamos a poner una línea larga, 1 arriba, aquí 1 menos 1 dividido entre un medio, ¿no? Entonces, este 1 vamos a hacerlo. Así. Y bueno, ahora tengo que resolver esta expresión, ¿no? Es una fracción dividida entre una fracción. Entonces aquí se supone que hay un 1. La vamos a hacer con otro color. Normalmente no lo anotamos, pero sobreentendemos que hay, ¿no? Y aquí recordamos que tenemos que multiplicar. Multiplicamos los medios y los Con extremo. extremos. Es correcto, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Siguiente paso que vamos a tener. E va a ser igual a 1 menos 1 dividido entre 1 menos. ¿Cuánto da esto de acá? 2 sobre 1. 2 sobre 1, ¿no? 2 sobre 1 es 2 nomás, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, aquí vamos a tener 1 menos 1 sobre. ¿Qué tenemos aquí? Negativo. 1 menos 2, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener como resultado? Este menos afecta arriba o abajo, ¿no? Entonces, si hacemos que afecte menos por menos, ¿cuánto es? Más. 1 dividido entre 1, 1. ¿Y cuánto es 1 más 1? 2. ¿Se va entendiendo este tipo de problemas, jóvenes?
Sí. ¿Entiende? No, Simple, ¿no? ¿Alguien no le entendió? Tienen que preguntar si no entendieron, jóvenes, no hay problema. Fíjense que estamos empezando muy suave, ¿no? Ya le vamos a meter un poquito más de aceleración a la siguiente clase. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? Ninguno. Ya. Bueno, entonces les voy a pedir, ¿no?, a las personas que han ingresado hoy un poquito atrasados, que mañana por favor tratemos de entrar temprano, a las 7, ¿ya? Para aprovechar más la hora de clase, ¿ya? Bueno, jóvenes, aquí vamos a quedar, ¿ya? Quedamos. Para las personas que han ingresado, les voy a pedir que ingresen a la plataforma, ¿ya? Ingresen a la plataforma. ¿Ya? Aquí en la plataforma vamos a tener los exámenes, todo. Una vez, métanse ahí, métanse a navegar, ¿no? Aquí van a estar los enlaces del Zoom, ¿no? Aquí en la plataforma, ahí están los enlaces del Zoom. El grupo de WhatsApp, obviamente. Ahí está el programa analítico, el contenido, la asistencia, ¿no? ¿Sí? Va a estar ahí en PDF, en Word, lo que avanzaron hoy día. Correcto. Lo que avanzamos hoy día va a estar aquí, ¿no? El tema es aritmética, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí un icono, o si quieren lo colocamos aquí afuera, ¿no? Aquí afuera lo vamos a colocar. Aquí vamos a añadir una actividad, una vez, ahorita mismo, y se los voy a pasar por la plataforma, ¿ya? Entonces, ingresen a la plataforma, joven, ¿ya? Aquí vamos a ingresar apuntes de clase, ¿ya? Entonces, en un momento les subo, ¿ya? El documento. Profe, Hola. o sea, entré unos 5 minutos tarde y lo pude escuchar, tiene nota. En su materia para algún tipo de texto o algo. No creo que No te entendí nada, está mal tu internet. Vamos a utilizar algún tipo de texto. Está todo en la plataforma, está el texto sugerido por la Gabriel en la plataforma, está igual, pero está partido el texto. O sea, si entras a aritmética, está la parte aritmética del texto de la Gabriel, ¿ya? El libro entero, si lo consigo, se lo subo, ¿ya? Claro que si hay alguna bibliografía más por ahí, pueden usar cualquier otro libro. Podemos hablar de eso mañana, ¿ya? No se preocupen. Ya, jóvenes, vamos a terminar la reunión. Creo que van a volver a ingresar con su docente, ¿ya? Yo lo voy a terminar porque necesito que esa grabación de la clase llegue al correo y luego subírselos ahí como un link, ¿ya? Para los que no han podido ingresar o han ingresado tarde. ¿Ya, jóvenes? Ya, profe. Bueno, fue un gusto, jóvenes, y nos vemos entonces mañana a las 7. Hasta luego, profito. Hasta luego, Gracias, se cuida, profe. jóvenes. Profe. Repasen, jóvenes. chao. Chao, chao, todo va a estar bien. No.